se entiende mejor en el camino. También en el libro de Corintios, en su segunda carta, el apóstol Pablo, en el capítulo 12, dice a partir del versículo 7 de la siguiente manera: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Damos gloria a Dios en eso. Ambas lecturas para usted tendrán poco que ver. Yo le voy a decir cómo están relacionadas la una con la otra. Ambas lecturas hablan de hombres poderosos en Cristo y en tiempos muy diferentes. Eliseo fue el llamado profeta de fuego, el hombre de la doble unción, el que decía la palabra y se cumplía, pero aún así Eliseo tenía una enfermedad de la cual murió, sencillamente. Y no significa que Eliseo estaba enfermo por desobediente, significa que simplemente estaba enfermo porque habría de morir de eso. Aquí Pablo tenía una condición física, hay muchos que argumentan sobre cuál era la condición física que afectaba a Pablo. Algunos dicen que era medio cegatón, otros dicen que era jorobado. La verdad a mí no me importa, él lo describe como una debilidad, amén. Y esa debilidad él entendía que le ponía ciertas limitaciones. Y en esas limitaciones, en comunión con Dios, Pablo aprendió que la dependencia de Cristo hace que aún en las condiciones a las cuales los hombres llamarían una debilidad, significa una fortaleza, porque si algo tengo yo que me obliga a depender de Cristo, entonces cuando ese algo que puede ser una debilidad humana, puede ser una enfermedad, puede ser, hay situaciones por las cuales usted se acerca a Dios más que nada. Hay situaciones que lo hacen a usted volver a Dios. Hay situaciones que lo hacen a usted irse delante de Cristo. Hay muchos que no oran hasta que no tienen problemas con los hijos o no tienen problemas con los padres. Hay muchos que no se meten en oración hasta que no les duele una muela. Cuando les duele una muela se acuerdan que Dios existe y tienen una comunión grandísima con el Señor. Entonces claman a Dios porque el dolor los hace clamar a Dios. Esa es la que yo llamo la oración de emergencia. La que usted saca cuando, no por fe, sino porque no hay de otra. Y a esa hora, ¿para dónde va a coger sino a orar para Cristo? Estas son situaciones en las cuales los hombres de Dios podemos padecer situaciones que no es que Dios no quiera que sean sanos o que no sean, sino que son situaciones que nos llevan a una dependencia total del Señor. Y cuando hay situaciones en las cuales demostramos que tenemos más comunión con Dios que en otras situaciones, pues muchas veces Dios permite que esas situaciones sigan con nosotros y no las desaparece, porque si de pronto, por la única razón que doblamos rodilla o que buscamos la presencia de Dios es esa, entonces Dios va a permitir eso para que cuando seamos débiles físicamente hablando, entonces seamos fuertes en espíritu, porque aprendemos a depender totalmente del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Damos la gloria al Rey. Esto no quiere decir que Dios quiere que padezcamos situaciones X o que Dios quiere que nosotros necesariamente estemos marginados a sufrir enfermedades o a padecer condiciones, si no en vano Cristo hubiera muerto. Todavía Isaías 53 habla claramente de que Él murió por nuestras rebeliones, ¿no? Herido fue por nuestras rebeliones, ¿verdad? Pagó el precio de nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros. Es decir, que en cualquier momento podemos clamar a las llagas de Cristo y podemos ser sanados.
Eso es definitivo. Todavía Cristo hace milagros, todavía la gracia está allí y todavía tenemos acceso completo al Padre. Pero ¿por qué ayer como hoy, hombres grandes de Dios? Por ejemplo, una mujer de Dios tremenda, hace 2 años, esposa de un dominicano en la Florida, tremendo hombre de Dios, todavía está predicando él, claro está, murió de una enfermedad. Y ahí fueron profetas, ahí fueron ministros, hombres que Dios usa poderosamente en la palabra y en milagros, son famosísimos, hasta amigos de ellos son, y la mujer no sanó. Cuando le preguntaron al esposo, él dijo, la única explicación que tengo es que el tiempo de mi esposa había llegado. Sencillamente. Ahora, yo le aseguro algo. Si el tiempo suyo ha llegado, Dios se lo va a hacer saber. Si a la comunión está, Dios se lo va a hacer saber. Si su relación con Dios es tan fuerte, Dios se lo va a hacer saber. Si usted tiene la fe de que Dios le sane de algo y Dios, para que haya comunión entre usted y Él, permite que esa enfermedad siga y no lo sana, aún usted teniendo la fe, Dios se lo va a hacer saber. Porque la verdad, todos queremos la patria celestial. ¿Cuántos quieren la patria celestial? Pero nadie quiere partir antes de tiempo. Mire qué cosa. Sí, todos queremos, y cuando hablamos de estar en la presencia del Señor, todos decimos amén. Pero si hablamos de morirnos, nadie quiere hablar. Entonces, eso es una realidad. Si nos enfermamos, todos queremos buscar la forma de curarnos porque nadie quiere, todos queremos la patria, pero nadie quiere dejar este lado. Siéntase tan seguro en Cristo. Siéntase tan tranquilo en Cristo. En estos días hay muchas cosas y como les decía la semana pasada, muchos cristianos se asustan cuando ve, por ejemplo, que la Suprema Corte dice sí al matrimonio homosexual y se asustan y esas cosas ya iban a pasar. Ya no, yo no voy a salir con pancartas, no me pidan eso. No, yo voy a ir de rodillas. No voy a ir con el discurso de Habacuc para decirle, Señor, ¿por qué permites esto? No, yo voy a decir, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falten las ovejas en la majada, pase lo que pase, venga lo que venga, declaren lo que declaren, voy a vivir en excelencia e integridad según la palabra y con todo me alegraré en el Dios de mi salvación, Rey de reyes y señores, señores. Es todo. Esa es la integridad que hay que tener para vivir de conquista en conquista. Y no permitir que las situaciones del diario te hagan sentir en derrota, nada más porque tú has padecido algo que parece que no va a desaparecer. Claro que Dios quiere quitarte y por eso hemos leído la lectura de Eliseo. Eliseo era tremendo en la palabra. Hasta le dijeron calvo de no y bajaron, dice la palabra, los osos y se comieron hasta los que le dijeron calvo, Caramba. Y cuando yo era chiquito decían que brille la luna, que brille el sol, que brille la calva de ese señor. Yo, gracias a Dios que nunca me encontré a Eliseo por ahí. Y yo creo que por eso hoy, y por eso me doy un corte completo para que nadie me diga calvo. Pase lo que pase en el camino, tú tienes que saber que hombres grandes de Dios como Eliseo murieron de enfermedades. Y quizás hombres que debieron morir rápido, como David, que mató a muchos, murieron en su camita. Es una paradoja en la vida. Pase lo que pase, venga lo que venga, asegúrate de andar y caminar haciendo la voluntad de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pase lo que pase, venga lo que venga, si tienes un don de parte del Señor para hacer cosas maravillosas, no te detengas por los malos ejemplos que ves alrededor o por las malas noticias que ves en la televisión. Siempre habrá malas noticias y lamentablemente aún en el pueblo del Señor siempre habrá malos ejemplos. Siempre habrá hombres que Dios use en sanidad y siempre habrá enfermos por su incredulidad. Siempre habrá hombres que no parecen merecer que están
merecer estar enfermos, pero solamente en la enfermedad dependen de Dios y le obedecen para depender de Él. Siempre habrá los ejemplos que haya, pero usted cúbrase en la palabra y aprenda a caminar para obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pase lo que pase, venga lo que venga, conquiste alrededor y dele la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con razón hemos saltado a lo del apóstol Pablo, porque aunque el ejemplo de Eliseo es bastante interesante, habla de cómo él se encontró con un rey y le dijo, le profetizó a través de su propio ejemplo. Y en esto usted y yo quiero que entendamos un par de cosas. El ejemplo de Pablo es diferente. Pablo dice, yo he tenido experiencias tremendas, pero para que yo no me gloríe, me han dejado una condición. Él le llama un aguijón de la carne, que me abofetee. Eso significaba que por más que él reprendía eso, él como quiera seguía padeciendo lo mismo. Y a veces uno tiene eso. Dios usa a uno en 50 maneras y sana a uno a muchas personas y en el nombre de Cristo Jesús opera milagros, pero cuando la situación llega a uno, uno es sorprendido. Si eres sorprendido en una situación física, que no seas sorprendido en lo espiritual. Y aún así, si la voluntad de Dios no se ha manifestado completa en la salud tuya, pero si tú has estado en la voluntad del Señor, pase lo que pase, mantente firme, que la bendición de Dios va a seguir sobre tu cabeza y vas a seguir viendo la gloria de Dios en tu vida y en tu generación. ¿Cuántos dan la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores? Pablo dice, y por eso es muy importante, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No significa que si usted tiene una debilidad, por ejemplo, como al que le gusta fornicar, va a gozarse por eso. Pablo no está diciendo que si tú tienes una debilidad como la fornicación, como el adulterio, como la mala administración, como la gula, te goces por eso. No está diciendo eso. Está diciendo que cuando él es débil, rogaba a Dios continuamente que le quitara esa debilidad, en este caso física, y que lograba una comunión tal que Dios le respondía, que te sea suficiente, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, en esa situación, Pablo era capaz de tener mayor comunión, tener mayor acercamiento. No significa que tú te vas a gozar mientras cometes pecado. Significa que en tu preocupación por alejarte del pecado vas a depender más de Cristo y te vas a gozar porque ahora dependes más de Cristo y a pesar de la debilidad que has tenido, la estás venciendo porque el Señor está contigo y a pesar de que sabes que constantemente el enemigo te ataca por allí y trata de poner pensamientos inicuos en tu cabeza para llevarte al pecado, a pesar de eso, de todas maneras estás venciendo, no caes en el pecado y sigues dependiendo del Rey de Reyes y Señor de Señores, al que sea la honra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Cuando habla de que mi poder se perfeccione en tu debilidad, se refiere precisamente a eso. Se refiere a que a pesar de nuestras debilidades, cuando aprendemos a poner nuestras debilidades en las manos del Señor, no para seguir cometiendo la misma falta, no para seguir airándonos y levantando nuestra voz con ira y ofendiendo, no. Significa que aun cuando llega la ira, me detengo. Y puedo dar gracias a Dios. Y constantemente le pido al Señor que me quite la ira. Y cuando llega la ira, me acuerdo de quién soy. Y no suelto la boca para herir. Entonces puedo decir que a pesar de que soy perseguido por la ira y por el mal hablar, el Señor controla mi mal hablar porque clamo a Él en ese momento y puedo depender y Él se glorifique y su poder se perfeccione en mí en esta condición para gloria de Él. ¿Cuántos glorifican el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores? Cuando tú estás en Cristo, hasta la muerte tuya, en el proceso de dolor, de muerte tuya,
si estás en Cristo y estás haciendo la voluntad, tú vas a traer bendición y hasta restauración a los demás. Eliseo estaba en esa condición. Pudo declararle una palabra profética tremenda al rey de Israel. Y fue tremendo. Y habla de nosotros esto de cómo este hombre se acercó al representante de Dios y le mostró cómo él iba a vencer a Siria. Pero también habla de nosotros por algo. Somos hispanos y generalmente cuando estamos durando mucho clamando a Dios por un propósito, pensamos que ya se acabó la hora. Si Dios no me contesta en tal tiempo, ya no oro más. Y cuando hacemos eso, limitamos el poder de Dios a nuestra propia expectativa. Pasa el tiempo, sea insistente. Si usted cree que esto es propósito de Dios para su vida, sea la salvación de alguien, la sanidad de alguien, la restauración de alguien, sea capaz de perseverar en oración hasta que suceda. Aquí la palabra pone 2 ejemplos del rey de Israel cuando va a Eliseo. En la segunda parte le dice que golpee con la saeta en el suelo. Y este hombre, en vez de golpear hasta que el profeta de Dios le dijera, ya está bueno, él consideró que nada más debía golpear 3 veces. Eso es lo que nos plantea la palabra. Y golpeó 3 veces. Y dice la palabra que el hombre de Dios se enojó. Le dijo, si hubieses golpeado 5 o 6, o sea, si hubieses continuado insistiendo, hubieses derrotado definitivamente a Siria. Ahora, como hiciste esto, solamente lo vencerás 3 veces. Así pasa con nuestras debilidades muchas veces. Hemos orado insistentemente por ciertas condiciones físicas, anímicas, y parece que ya hemos encontrado respuesta y al final no. Y por eso no nos dedicamos completamente a lo que hemos de dedicarnos para la gloria del Señor. Porque decimos, soy muy débil, soy muy flojo, nunca encuentro una salida y nunca puedo lograr con totalidad lo que Dios tiene para mí. Dígale al que le queda al lado, no te rindas. Dígale, aún hay espacio para la conquista. Dígale, aún puedes ser un misionero del rey. Pon tus condiciones en las manos de aquel que puede alcanzarlo todo para tu vida. No te rindas, aún hay esperanza para vencer en el nombre de Jesús. Dale la gloria al Rey. Los hispanos tenemos una costumbre mala que no se refleja en ninguna persona de éxito, aun siendo hispano, y es que nos cansamos rápido. Si hacemos un negocio y no nos da el dinero que queremos en poco tiempo, lo cambiamos. Pero los que quieren alcanzar metas no se rinden. No lo intentan 1, 2 o 3 veces. Si creen en eso y creen que eso es para ellos, insisten hasta lograrlo. Entonces yo tengo 2 palabras para ti hoy. Aunque sigas luchando contra tus debilidades, aunque sigas enfrentando tus situaciones, no te des por vencido. Aún hay presencia de Dios para ti. Aún Dios te escogió en esas condiciones. Aún puedes depender de Dios en esas condiciones. Y mientras más dependas de Dios, vas a saber que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Mantente enfrentando esa situación. Yo sé que hay muchas personas que han llegado a nuestra congregación y aquí se les habla de cosas que antes se les aplaudía y se les habla de situaciones que les parecían bien a ellos antes, yo lo sé.
hablar de situaciones en nuestras emociones y hablar de vencer situaciones emocionales que a veces nos sacan del equilibrio. No siempre se nos habla de eso porque no son mensajes muy populares, pero yo te digo claramente, Dios no te quiere en desequilibrio, no te quiere un día arriba y otro día abajo, no te quiere un día alegre y otro día amargado. Van a venir situaciones que pueden hacer variar tu conducta o tu carácter, pero los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, y a pesar de todo le dan la gloria al único que la merece, Rey de reyes y Señor de señores. Pero también en casa vemos gente con llamado, y cuando hablamos de misiones, como un día como hoy, podemos pensar, no me he ido a las misiones por la debilidad. ¿A alguien le gustaría irse a Japón a predicarle a la nación nipona? Alguien me va a decir, es que no hablo ese idioma. Y aquí hay 2 o 3 que tienen la cara medio achinada, quién sabe, enviemos un par. Mire qué gran necesidad hay allí. 0.5% o menos alaban a un Cristo vivo, de una población grandísima. Y usted dice, pero yo no voy para eso, porque ni aquí la hago. Así somos. Porque hay situaciones, debilidades en nosotros que nos hacen retroceder. Dios no te escogió porque eras perfecto. Él te señaló para salvación, para hacer de tus imperfecciones un logro magnífico de su poder creativo y transformarte para la gloria de Él y exaltar su nombre en tu vida. Él te seleccionó tal como eres para que tu dependencia de Él y en tu dependencia de Él aprendieras a darle la gloria y que Él trabajara en las áreas que nadie más podía trabajar. Él te escogió para darte vida y vida en abundancia. Hay ocasiones en que usted está en un lugar como este y dice, ¿qué yo hago aquí? Yo le digo, está buscando la salvación de su vida. Está buscando el propósito de su vida y está buscando escuchar la palabra que lo saque de la muerte espiritual que tiene a la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. A eso ha venido y para eso estamos en este tiempo. Cuando le ponemos el ejemplo de hombres como Pablo o como Eliseo en tiempos diferentes, es para que usted entienda, aún los hombres de Dios parecían de debilidades, aún los hombres grandes de Dios tenían enfermedades. Pero aún con esas condiciones no cesaban y lo que los hacía grandes no era la condición física o emocional que les afectaba. Lo que les hacía grandes era que a pesar de sus condiciones seguían siendo instrumentos para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú y yo podemos tener un talento grandísimo y tal vez esperamos mucho tiempo para ponerlo en práctica, pero aún estás vivo. No te des por vencido. Aún puedes darle la gloria a Dios. Quizás usted no va a tener la tenacidad, la perseverancia de nuestros hermanos. 33 años sirviendo al Señor. 28 años dependiendo de un ministerio que, sí, en sociedades como las de hoy, mucha gente no aprecia ese tipo de música porque a la mayoría de los hispanos nos gusta el ruido y bien ruidoso. Mi país fue uno de los primeros que componían grandes canciones y en la música secular empezaron dando el mal ejemplo y sacaron una canción y se pegó como un hit y lo único que decía la canción es un merengue sin letra pero tiene mambo. Es como para dolor de cabeza, pero si usted se fija, la mayoría de las canciones que se pegan dicen puras tonterías cuando no tienen ningún mensaje, pero a la gente le gusta el tiquitaca que suena. Es más, un beisbolista combinado con un músico muy malo pero muy famoso sacó una canción que se hizo popular hasta en las redes sociales y lo único que decía era culiquitaca o algo por el estilo. Y si no se la canto porque no me agrada. Pero tantas veces la sonaron que me la tuve que aprender. ¿Y cómo esta gente sigue sonando canciones de este tipo? Si son del mundo antiguo, usted puede decir,
porque aún ellos creen que de esa manera fue que Dios les llamó a comunicar el mensaje de salvación para las generaciones de ayer y de hoy, y perseveran en lo que hacen y tienen éxito y lo hacen con excelencia para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. La sociedad no puede determinar lo que tú haces para el Señor. La sociedad no puede determinar cómo tú le sirves a Dios. Y muchas veces nos cansamos tan rápido que decimos, es que no lleno los estándares sociales para llegar allí. Imagínense, yo soy dominicano. A ver, ¿cuántos dominicanos hay en casa hoy? Oh, mira, 1 y 2. Y aquella hubo que sacarla de su casa y pasó de muerte a vida. Ahora sí que puedo decir de muchos que los padres le predican a los hijos le predican a los padres, pero están aquí, gloria a Dios. Y podemos dar gloria a Dios. Aquí el menor por ciento de hispanos es dominicano. Así que somos un fenómeno. Pues no dependemos de los que son de la raza para que vengan los de la raza a servir. Y cuando hablo de la raza, hablo de los que son de mi mismo país. Una vez le preguntaba a alguien, óigame, ¿y dónde pueden encontrar los dominicanos? Porque la verdad es que me preocupaba, la iglesia se seguía llenando y los dominicos no llegaban, caramba. Y me dijo, ve a tal hora a la discoteca tal y ahí los encuentras a todos. Digo, va a estar dura la predicación. No, mandé a un hermano mío que se podía meter y me dijo que pasó un mal rato y que más nunca vuelve. Digo, pues vamos a esperarlo en casa entonces, o vamos a visitarlos a sus casas. Pero lo que no voy a dejar de hacer es de predicar la palabra. Lo que no voy a dejar de hacer es de servir a Dios. Lo que no voy a dejar de hacer es la voluntad de Dios en mi vida. Se pueden encontrar debilidades todos los días y cuando usted pasa por los momentos que yo he pasado últimamente en cuanto a salud, usted se sorprende de cuántas cosas usted no sabía que tiene y de pronto parece que tiene. Pero los doctores me analizaron, me hicieron muchos análisis, me pusieron todos los aparatos y no descubrieron nada. Entonces yo pienso que puede ser hasta un ataque del enemigo y un descuido personal también. Porque cuando nos excedemos en el trabajo, estas cosas pasan. Pero yo le voy a decir esto, aunque la sociedad te bombardee y diga que lo que tú haces no está de moda y lo haces para el Señor con amor, aunque los demás digan que lo que tú haces para el Señor no debe de ser, no te importa lo que diga la sociedad, impórtate lo que dice el Señor de ti y persiste en declarar la palabra y en hacer lo que te mandó Él hacer para gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si en el camino eres afectado, afrenta tu realidad, reconoce tu condición y ponte de nuevo en las manos del Señor. Y te aseguro que aunque mueras mañana, como Eliseo, tu testimonio va a revivir a muchos. Aprende a vivir como vivió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo vivía con sus situaciones y en esta carta leí esa parte del aguijón de la carne porque es la única en donde Pablo no habla de sí mismo. Y cuando termina de hablar dice, yo no debí gloriarme, dice, pero ustedes me forzaron. Es decir, yo les prediqué, los traje al evangelio y aún así me critican. Ustedes serían los que debieron haber hablado bien de mí. Y por eso nada más leí esa partecita. Pablo aprendió a reconocer sus debilidades y una de sus grandes debilidades era que cuando a él no lo reconocían, él se molestaba. Y él decía, óigame, yo soy más que muchos, soy apóstol de apóstoles. No viví con el Señor, pero me eligió Él mismo. En cuanto al linaje, soy de la tribu de Benjamín. En cuanto a religión, soy fariseo de fariseos. ¿Qué les pasa? En cuanto al linaje, el hombre venía directo y por eso era que se llamaba Saulo de Tarso, porque le llamaban Saulito al muchacho. Saúl, primer rey de Israel, era de la tribu de Benjamín. Y esto es importante que lo entendamos. No importa si los demás te reconocen, si los demás están claros de quién eres. Si ya encontraste tu propósito en el Señor, a pesar de todo y de todos, sigue marchando para el Rey de Reyes. Sigue conquistando. Y si lo haces con integridad, al final
podrás decir como dijo el apóstol: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, no tan solo a mí, sino a todos los que esperan su venida. Y yo digo, y los que hacen su voluntad. No importa si no eres un Eliseo, no importa si no eres un Pablo, no importa si hablas o no 9 idiomas, o si el Señor te usa con género de lenguas, eso no importa. Lo que importa es que estés en el propósito de Dios. Y que conquistes tu condición y aceptes tu condición, sea cual sea. Y si alguna cosa está mal, se la pongas delante de Dios y lo hagas con integridad. Y al final, los que te puedan señalar digan: aunque pasó lo que pasó, logró hacer la voluntad de Dios. Y que tú puedas decir de ti, al final, fue una jornada difícil, pero di lo mejor de mí en el camino. Y yo te digo, quedan días, quedan meses, quedan años. Si alguien quisiera que Cristo viniera hoy, fuera yo. Y a veces le digo: Señor, no vengas porque fulano aún no se arrepiente, ese sinvergüenza. Pero si Dios quiere venir al siguiente día, yo no se lo voy a impedir, créame, ni usted tampoco. Y vivo cada día como que Cristo viene ese día. Y estoy como una canción de Estanislao Marino que decía: no vengas todavía, Señor, ten compasión, mira a las almas que no tienen salvación. Pero si tienes que venir y no hay nada que esperar, ven, Señor, que te esperamos. Y yo le digo, yo predico para los que no tienen la salvación, sepan que hay. Hágalo usted también. No se detenga por otro. Dé lo mejor. Y si ya está preparado para Japón, me avisa después del servicio. Hacemos un fondito y lo enviamos con amor. Aunque sea señas, pero predique el evangelio. Y le da la gloria a Dios. Pero si estás haciendo algo para el Señor, aquí, en tu Jerusalén, o en tu Samaria, o en tu Judea, perfecciona eso que estás haciendo para el Señor. Hazlo con excelencia. Y luego pensamos en lo último de la tierra. Si se presentan enfermedades, dificultades, y alguien un día te predicó que cuando estuvieras en Cristo todos los problemas iban a estar resueltos, te hablaron mentira. Fue mentira bonita, pero mentira al fin. Este camino está lleno de retos y situaciones duras. Está lleno de hombres como Eliseo, que aún sanando a muchos y enviando a sanar a otros, murieron de una enfermedad. Está lleno de hombres como Pablo, que aún con una palabra podían declarar sanidad espiritual o física en cualquiera y tenían que enfrentar sus propios aguijones. Pero está lleno de hombres que vivieron con excelencia e integridad, porque a pesar de ellos y sus condiciones, nada los detuvo para cumplir con el propósito para el cual el Señor los había enviado. Mientras más fuerte sea la prueba alrededor tuyo, más grande vendrá la victoria. Pero no te pases toda la vida en prueba. Vence y avanza. Vence y avanza. Que el reto venga solo, no lo salgas a buscar por tu desobediencia o por tu negligencia. Que por tu obediencia seas conocido y que el Señor gobierne alrededor tuyo. Ponte de pie y dale la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte, en excelencia.